El día de hoy hablaremos de una enfermedad que afecta a los neonatos pretérmino. Síndrome de dificultad respiratoria aguda del neonato. El síndrome de dificultad respiratoria aguda era anteriormente llamado enfermedad de las membranas hialinas. Este término fue derivado como de los hallazgos de fibrina y de restos celulares que se encontraban en los alvéolos de los niños prematuros que ya habían fallecido. Esta enfermedad corresponde principalmente a un cuadro de dificultad respiratoria en niños prematuros, podremos decir que niños con un peso menor a 1500 gramos. En la enfermedad no solo va a haber una inmadurez del pulmón por la carencia de surfactante, sino que también vamos a encontrar que va a haber un daño morfológico y funcional. En la parte izquierda de la imagen podemos encontrar un alvéolo colapsado, entonces vemos ese daño morfológico y ese daño morfológico a su vez va a causar daños funcionales. Epidemiología. En cuanto a la epidemiología, no se cuentan con datos reales actualmente, pero lo que sí se conoce es que la enfermedad tiene una incidencia mayor en varones nacidos por cesárea con bajo peso al nacer y también en segundos gemelos. La enfermedad también se le ha ido asociando a madres que son diabéticas con un mal control metabólico y también a los recién nacidos que tienen asfixia perinatal. En cuanto ya a datos estadísticos, encontramos una incidencia del 5 al 10% en los recién nacidos prematuros, o sea, de la enfermedad del 5 al 10%, y el 50% de estos vemos que tienen un peso menor a 1500 gramos al nacer. Y la gravedad de la enfermedad va a aumentar del 80 al 90% en un recién nacido pretérmino menor a 28 semanas. El principal factor de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria va a ser la prematurez con la que nace el bebé, aunque también va a influir la presentación de asfixia, la diabetes, la ausencia de corticoides. Recordemos que estos van a permitir como la producción del surfactante para que el pulmón madure. También se va a encontrar lo que hablamos ahora, los varones, o sea, el sexo masculino y la raza blanca. En estos pacientes, los síntomas empiezan al nacer o horas después, agravándose progresivamente. En estos pacientes podemos encontrar una dificultad respiratoria moderada o intensa, de acuerdo a la polipnea. Podemos encontrar cianosis, aleteo nasal, tirajes costales, sifoideos, apnea, disnea. Podemos también encontrar que están taquipneos y taquicárdicos. Los aleteos nasales, la retracción y el quejido son característicos de estos pacientes, dado que ellos necesitan mantener la vía aérea permeable y evitar un colapso alveolar. La cianosis es dada por una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menor al 85%. El quejido, como podemos verlo, es dado porque los pliegues vocales inferiores están semicerrados, entonces al expirar el bebé, el aire expirado entra en contacto con estos pliegues y da el sonido característico del quejido. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la etiología del síndrome de dificultad respiratoria neonatal es un déficit de transitorio de surfactante por disminución de la síntesis. Esto produce la pérdida de la función tensoactiva y a su vez un colapso alveolar. También se da la pérdida de la capacidad residual funcional, lo que dificulta la ventilación y altera la relación de ventilación-perfusión. El pulmón se hace más rígido, ya que le cuesta extenderse y tiende al colapso, aumentando el trabajo y esfuerzo respiratorio. Este aumento del esfuerzo podrá mantenerse debido a la limitación de la fuerza muscular, donde se afecta el diafragma y facilita que la pared torácica sea más débil y con tendencia a deformarse, es decir, que dificulta la ventilación y el intercambio gaseoso. Se produce cianosis por hipoxemia secundaria a las alteraciones de ventilación-perfusión. Se retiene el CO2 por hipoventilación alveolar. Todo esto produce acidosis mixta, que aumenta las resistencias vasculares
y favorece la aparición de un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel del ductus y foramen, lo que aumenta la hipoxemia. Ahora, para hablar sobre los aspectos radiológicos, primero tendremos que revisar cómo se observa una radiografía normal en un neonato nacido a término. Como primer punto, deberemos observar los campos pulmonares completamente radiolúcidos. Después, como segundo aspecto, tendremos una fácil diferenciación de los arcos costales, tanto anteriores como posteriores. Como tercer punto, se debe distinguir con facilidad entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, delineando la imagen de color rojo significando el diafragma. Como cuarto punto, se debe observar el luminograma traqueal, tanto en su porción cervical como en su porción torácica. Los contornos mediastínicos deben ser observables tanto el superior y el inferior derecho como el superior medio e inferior izquierdo, y la silueta cardíaca debe estar presente. Ahora, en un neonato al que se le sospeche síndrome de dificultad respiratoria, los pulmones tendrán una opacificación difusa en ambos campos pulmonares, con una disminución del volumen pulmonar y presencia de broncograma aéreo. En este caso, los pulmones tendrán un aspecto en vidrio esmerilado y la diferenciación entre cavidad torácica y cavidad abdominal no será tan sencilla. Cuando se sospeche un neonato con síndrome de dificultad respiratoria aguda y se tenga la radiografía, también se deberá valorar la presencia de enfisema intersticial y la presencia de un posible neumotórax. Para el diagnóstico de este síndrome debemos tener en cuenta la edad gestacional, ya que los neonatos nacidos a pretérmino, dentro de la semana 25 y 32, son los afectados por esta enfermedad. Se debe tener en cuenta la clínica, la cual incluye dificultad respiratoria, polipnea, tiraje costal y cifoideo, cianosis respirando aire ambiental, entre otros. Adicional a esto, observaremos los antecedentes, los datos clínicos y el aspecto radiológico de los pulmones, los cuales nos mostrarán unas características muy típicas, sin embargo no patognomónicas de esta enfermedad, las cuales procederá a explicar más adelante mi compañero. Los gases arteriales nos servirán para determinar la gravedad de esta, pudiendo presentar acidosis mixta con hipoxemia y retención de CO2. Además, hay que valorar posibles complicaciones como enfisema intersticial o neumotórax. El cuidado de estos pacientes debe incluir una constante monitorización de la temperatura cutánea, frecuencia cardíaca y respiratoria, pausas de apnea, tensión arterial, saturación transcutánea o bien la PO2 y POCO2. Hablando ahora del tratamiento, este está encaminado fundamentalmente a conseguir una buena función pulmonar y un adecuado intercambio gaseoso, evitando complicaciones como el enfisema intersticial y el neumotórax. La administración traqueal de surfactante exógeno es el tratamiento mejor evaluado en el cuidado neonatal. Produce una rápida mejoría de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la capacidad residual funcional y la distensibilidad pulmonar, lo que supone una disminución de las necesidades de oxígeno y del soporte ventilatorio, con menores tasas de enfisema intersticial y neumotórax. Además, aumenta la supervivencia y la calidad de vida, dado que no se incrementan las alteraciones neurológicas a largo plazo. Si existe el riesgo de un parto prematuro, se administrarán glucocorticoides para promover la maduración pulmonar y tocolíticos para suprimir el trabajo de parto prematuro. La administración de surfactantes se puede realizar de modo profiláctico en niños con riesgos de presentar síndrome de dificultad respiratoria o terapéutico cuando presentan algún dato compatible con esta enfermedad pulmonar. La profilaxis se realiza en los más inmaduros, en los menores de 27 semanas, con un alto riesgo de presentar síndrome de dificultad respiratoria grave y en los menores de 30 semanas que precisen intubación en la sala de partos. El tratamiento se realizará de forma precoz en los que no se ha realizado profilaxis y presentan algún dato de síndrome de dificultad respiratoria. La oxigenoterapia, en esta se debe incrementar la fracción inspirada de oxígeno para mantener la presión de oxígeno entre 50 y 60, evitando cifras más elevadas para disminuir el riesgo de lesión pulmonar y retinopatía en prematuros. Esta puede aplicarse mediante diversos dispositivos como carpa, mascarilla o piezas nasales, pero será previamente humedecido y calentado. Conclusión y pronóstico.
La enfermedad SDRA, o antes conocida como enfermedad de la membrana de hialinas, es una enfermedad que ataca a los recién nacidos, usualmente por falta de surfactante, pero también por otras causas morfológicas y funcionales. Los principales síntomas son dificultad respiratoria y cianosis. El pico de la enfermedad se da entre las 24 y 48 horas, pero se espera una mejoría después del tercer día. La tasa de mortalidad es del 36,7%. La estrategia ventilatoria que se debe realizar en el tratamiento del SDRA tiene que estar orientada a conseguir el reclutamiento de la máxima cantidad posible de tejido pulmonar, manteniendo abierto durante todo el ciclo respiratorio un volumen pulmonar suficiente que disminuya el cortocircuito intrapulmonar y garantice un intercambio gaseoso mínimo. Este sería el síndrome respiratorio agudo. Muchas gracias por escucharnos.